Algo muy serio ocurrió entre Abraham y su padre, tanto que Dios tuvo que separarlos para cumplir su promesa. Y no fue un simple detalle, fue una ruptura decisiva, cargada de significado. Pero ¿por qué Dios haría esto con el padre del patriarca de la fe? En este video descubrirás la razón precisa de esta separación, revelada entre líneas en las Escrituras. Cuando comprendas quién era Taré, qué simbolizaba y por qué Dios no le permitió acompañar a Abraham, todo cobrará sentido. La historia comienza con una división que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios le ordenó a Abraham abandonar incluso la casa de su padre? No solo su tierra natal, ni únicamente a sus parientes, sino específicamente el hogar de su padre. Aquí es donde comienza una historia poco conocida. En Génesis 11, 26 a 32, el texto bíblico nos presenta a Taré, el padre de Abraham. Y si pensabas que su nombre solo aparecía como parte de una genealogía, prepárate, porque lo que se oculta tras este personaje revela uno de los contrastes más profundos en la historia de la fe. Taré es descrito como el padre de 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad antigua y próspera, pero espiritualmente corrompida. Aquí empezamos a ver las capas ocultas de esta historia. Taré no fue simplemente el progenitor de un gran patriarca, fue el hombre del cual Dios eligió apartar al padre de la fe. Fascinante, ¿verdad? Observa la profundidad de esto. Dios no solo llamó a Abraham, lo separó, y esa separación se revela discretamente en los versículos finales de Génesis 11. Taré vivió 205 años. Puede parecer mucho, pero la Biblia no registra ninguna obra espiritual relevante en su vida. Por el contrario, veremos que su influencia estuvo más ligada a la idolatría de su generación que a una fe verdadera. Ahora reflexiona. ¿Por qué el nombre de Taré se recuerda solo por ser el padre de alguien? ¿Por qué no hay promesa para él? ¿Por qué su trayecto se interrumpe antes del verdadero viaje espiritual? La pregunta sobre quién fue Taré esconde una aún más profunda. ¿Qué había en él que Dios quiso que Abraham dejara atrás? Antes de prometerle una tierra, una descendencia o una bendición, Dios hizo algo decisivo. Lo sacó de la idolatría. Y es aquí donde la Biblia, con su exactitud, revela un detalle crucial, a menudo pasado por alto, pero que transforma nuestra comprensión de toda la narrativa. Mira lo que dice Josué 24:2. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Sí, Taré era un idólatra, adorador de otros dioses. Y esto no es un simple dato histórico, es el núcleo de la separación. Ahora piensa, ¿cómo podría Dios edificar un pueblo santo, apartado para su nombre, a partir de un hombre atado a los ídolos? La idolatría de Taré no era una simple costumbre cultural, era una barrera espiritual, un contraste marcado entre la tradición antigua y la nueva revelación, entre Taré y Abraham. Aquí empieza a quedar claro por qué Dios separó a Abraham de su padre. No se trataba simplemente de mudarse de lugar, sino de un cambio de reino. Abraham tuvo que romper con la raíz de la idolatría para poder experimentar el plan divino, recibir la promesa y convertirse verdaderamente en el padre de la fe. Y eso no podía suceder mientras viviera bajo la influencia de Taré, rodeado por una estructura espiritual contaminada. ¿Has considerado alguna vez que la historia de Abraham no comienza con fe, sino con una ruptura, con una decisión radical de decir no a lo que su padre representaba espiritualmente? La historia olvidada de Taré no está ausente por accidente, es silenciada en las Escrituras para enfatizar lo que debía ser dejado atrás. Y cuando la Biblia guarda silencio, muchas veces está hablando fuerte. Ahora que sabemos que Taré era un idólatra, debemos comprender el entorno espiritual donde vivió y crió a sus hijos. Ese lugar es Ur de los Caldeos, mencionado directamente en Génesis 11:28. A primera vista, era una ciudad avanzada, estructurada, rica y culturalmente influyente. Pero espiritualmente era un terreno peligroso,
un centro de culto pagano, marcado por la adoración a los cuerpos celestes, especialmente al dios Luna llamado Sin. Sí, la familia de Abraham vivía dentro de un sistema que no solo toleraba la idolatría, sino que la promovía como parte de su identidad. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cómo podría Dios formar un pueblo santo, consagrado a su nombre, a partir de un hombre que aún estaba ligado a los ídolos? No fue simplemente un cambio de dirección, fue una intervención espiritual. Taré representaba una cultura que glorificaba lo visible y negaba lo invisible. Un mundo que construyó torres para alcanzar el cielo con sus propias manos, como ocurrió con la Torre de Babel, y que rechazaba la soberanía de un Dios invisible, pero todopoderoso. Es en ese contexto donde Dios da inicio a su plan de redención. Escoge a un hombre desde el corazón de una cultura completamente corrompida y le dice, «Sal de allí». Ese hombre era hijo de Taré. ¿Ves cómo esto da aún más peso a la decisión divina de separar a Abraham de su padre? No era simplemente una distancia geográfica, era una ruptura espiritual. Dios no iba a sembrar su pacto en un terreno contaminado. Necesitaba arrancarlo de su tierra, de su cultura, de la idolatría que su padre practicaba para que lo nuevo pudiera nacer en tierra pura. Aquí encontramos uno de los aspectos más impactantes y a menudo ignorados de la historia de Taré. En Génesis 11:31 leemos algo revelador. «Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se quedaron allí». Espera, ¿el destino era Canaán? Sí. ¿Y quién emprendió el viaje? Taré, el padre de Abraham. Aquí es donde se produce un giro teológico que debemos comprender. La separación entre Abraham y Taré no comenzó con la obediencia de Abraham, sino con la obediencia incompleta de su padre. ¿Alguna vez pensaste que Taré fue quien inició el viaje hacia la tierra prometida, pero nunca lo terminó? Salió de Ur, pero se detuvo en Harán, y esa pausa no fue meramente geográfica, fue espiritual. Harán era una ciudad comercial, sí, pero también profundamente inmersa en la misma idolatría que dominaba Ur. En otras palabras, Taré dejó atrás la tierra, pero no la cultura. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Fascinante, ¿verdad? El mismo hombre que dio vida al patriarca de la fe es quien no logró culminar el camino que había comenzado. Esto nos ayuda a comprender por qué Dios separó a Abraham de su padre. Taré cargaba con los ídolos, el peso del pasado y la influencia de una cultura que Dios quería erradicar. Aunque comenzó el viaje hacia la promesa, se estableció en un lugar que aún mantenía los mismos lazos espirituales del que había salido. Era como si Taré diera el primer paso, pero su corazón siguiera atado a lo que había dejado atrás. Y Dios, que todo lo ve, no puede edificar una nación santa sobre cimientos rotos. Lo que parecía un simple desvío en la ruta fue, en realidad, el punto exacto donde Dios marcó un quiebre definitivo. Cuando Taré se detuvo, Dios preparó a Abraham para avanzar. El punto de inflexión en esta historia llega con una instrucción divina que no solo cambia el curso de la narrativa, sino que inaugura una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Génesis 12. Uno dice, «Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré». Este mandato no es simplemente una orden geográfica, es una convocatoria espiritual. Encierra el corazón del plan redentor de Dios, una ruptura total con el sistema anterior. Es como si el Señor dijera, para que la promesa comience, todo vínculo con el pasado debe terminar. Por eso la frase, la casa de tu padre, aparece con tanta fuerza. En ese ambiente familiar había algo que debía ser abandonado. Taré. No se trataba de un conflicto personal entre padre e hijo, era algo mucho más profundo. Dios decretó una separación espiritual entre Abraham y lo que su padre representaba.
Como vimos en Josué 24:2, Taré servía a otros dioses, y su influencia aún pesaba sobre el camino de Abraham. La idolatría no era simplemente un hábito privado, era una cultura heredada, y Dios sabía que la fe no puede florecer en un terreno contaminado. La casa de Taré era más que un hogar, era el símbolo de todo lo que debía ser purificado en el nuevo linaje que surgiría a través de Abraham. Por eso, el mandato divino fue triple: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Era una poda espiritual profunda. Dios estaba eliminando todo aquello que pudiera interferir con el pacto que estaba por establecer. Abraham no solo necesitaba estar apartado, necesitaba ser santificado. Y esa santificación comenzó con un abandono total de la vieja estructura. ¿Ves cómo el texto revela esto con precisión? Es como si Dios estableciera los cimientos de la fe de Abraham a partir de la negación total de su herencia natural. En lugar de heredar, tendría que creer. En lugar de seguir los pasos de su padre, debía caminar con Dios, aún sin saber a dónde lo llevaría. Porque el lugar de la promesa no era geográfico, sino espiritual. Y para llegar allí, lo antiguo debía morir. Esta orden no fue opcional. Fue el mismo Creador abriendo el terreno donde comenzaría la historia de su pueblo. Y todo comenzó con ese imperativo divino: sal de ahí. En otras palabras, sepárate. Y aquí encontramos la respuesta a la pregunta que da sentido al título de este mensaje. ¿Por qué Dios separó a Abraham de su padre? Porque la promesa no podía convivir con la idolatría. Porque la obediencia no crece bajo la sombra de la tradición. Y porque el plan eterno de Dios requería, desde el inicio, una fe dispuesta a dejarlo todo, incluso al Padre. En este punto de la narrativa, es imposible ignorar el contraste que la Biblia traza entre Taré y Abraham. De un lado, un hombre que dejó Ur, pero se detuvo en Harán, aún envuelto en prácticas espirituales del pasado. Del otro lado, un hijo que escuchó la voz de Dios, fue llamado y tuvo la fe suficiente para romper con todo lo que conocía. Estamos ante dos caminos opuestos: estancamiento y obediencia. Y este contraste no es accidental, es teológico. La Escritura presenta a Taré como símbolo de la herencia humana y a Abraham como el inicio de la herencia divina. Uno representa lo que debía dejarse atrás, el otro lo que debía comenzar. Uno vive bajo el peso de una cultura idólatra, el otro es llamado a ser padre de una nación consagrada. Es como si la Biblia dijera: ¿quieres entender qué es la fe? Mira a Abraham, pero comprende lo que tuvo que dejar atrás. Y lo que dejó atrás no fue poca cosa. Dejó su tierra, sí, pero también su cultura, sus costumbres, su seguridad. Y lo más importante, la influencia de Taré. Porque aunque Taré había iniciado el viaje, su vida estuvo marcada por la idolatría y una incapacidad espiritual para obedecer hasta el final. Dios no solo llamó a Abraham a una nueva tierra, lo llamó a un nuevo nivel de obediencia, donde la figura del Padre ya no podía dictar sus pasos. Observa que el llamado de Dios no era únicamente para ir, sino para salir. ¿Salir de dónde? De la sombra de Taré, de una mentalidad que empieza pero no termina, de una religiosidad vacía que rinde culto pero no al Dios verdadero, de un linaje que necesitaba ser reiniciado por la fe. Y este tipo de separación no se hace con los pies, sino con el corazón. Hay pasajes en la Biblia que son más que ubicaciones en un mapa, son símbolos espirituales. Harán es uno de ellos. En Génesis 11:31 leemos que Taré partió de Ur de los Caldeos con la intención de llegar a Canaán, pero se detuvo en Harán. Y fue allí donde el viaje se enfrió. La promesa quedó en pausa y el progreso espiritual se detuvo. Harán es la tierra de las buenas intenciones que nunca se convierten en obediencia completa. Representa el punto medio, lo casi, lo aparentemente suficiente. Taré abandonó Ur, sí, pero al llegar a Harán, halló un lugar cómodo, culturalmente similar al que había dejado. Un lugar donde no tendría que enfrentar las incertidumbres de la fe, pero donde tampoco podría recibir las promesas de Dios. Y allí se detuvo.
Allí murió. Ahora reflexiona. Lo que Harán fue para Taré, también pudo haber sido para Abraham. Por eso Dios interviene. Porque Harán no era Canaán. Harán era una distracción, una zona de confort. Y si Abraham se hubiera quedado allí, la promesa jamás se habría cumplido. Harán en la narrativa bíblica simboliza aquello que aún debe ser dejado atrás, incluso después de la partida de alguien. La separación entre Abraham y Taré se vuelve más clara aquí. Taré no murió por morir en Harán, murió en Harán. Y eso nos revela algo profundamente teológico. Incluso después de salir del mundo, aún existe el riesgo de detenerse antes de alcanzar el propósito. Dios necesitaba que Abraham fuera más allá, que no heredara el modelo de su padre, que no repitiera el error de detenerse donde él se detuvo. Fascinante, ¿verdad? Porque ahora comprendemos que Harán se convierte en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, un punto de decisión, un lugar donde Dios espera la próxima respuesta. Y es justo aquí donde la Biblia cambia de enfoque. Taré desaparece del relato, y Abraham, finalmente libre de la sombra de su padre, está listo para escuchar la voz de Dios. La narrativa llega a un momento de pausa solemne. Génesis 11:32 lo expresa así: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Un versículo sencillo, pero que encierra una de las transiciones más significativas de todo el libro del Génesis. Teológicamente, la muerte de Taré no representa solo el fin de una vida, sino el cierre de una era. Con ella se despeja el camino para el cumplimiento del plan divino en la vida de Abraham. Inmediatamente, en el siguiente versículo, Génesis 12:1, Dios habla directamente a Abraham. Ya no hay interferencias, ya no queda influencia humana persistente. Ahora están solo Dios y el hombre que Él escogió. La promesa de Dios, que había estado esperando en silencio, por fin encuentra espacio para florecer. Y esto no es coincidencia. La separación entre Abraham y Taré no fue definitiva hasta que la figura paterna, con todo lo que representaba, fue removida del camino. Es en ese momento cuando realmente comienza la fe de Abraham, no cuando salió acompañado de su padre, sino cuando decidió seguir adelante sin él. Es en ese momento cuando realmente comienza la fe de Abraham, no cuando salió acompañado de su padre, sino cuando decidió seguir adelante sin él. Taré, quien dio el primer paso, no vio la promesa. Abraham, quien obedeció al llamado divino, contempló la tierra y recibió el pacto. La muerte de Taré en este contexto representa el corte final, el fin de la idolatría, el abandono de los caminos inconclusos, la ruptura con una herencia espiritual que Dios no deseaba perpetuar. Y esta es la razón por la que Dios separó a Abraham de su padre, porque la promesa lo requería, la pureza lo exigía, la obediencia demandaba valentía, y la fe pedía caminar a solas con Dios. Cuando Taré muere, no solo desaparece el padre, se rompe el último eslabón del sistema antiguo, y entonces Dios habla. La tierra prometida se extiende ante Abraham. Lo que quedó atrás ahora tiene sentido. Y la historia olvidada de Taré termina justo donde comienza la historia eterna de la fe. Si este contenido ha edificado tu vida, suscríbete ahora al canal Secretos Bíblicos y activa las notificaciones. Aquí enseñamos la palabra con profundidad, revelamos descubrimientos arqueológicos, analizamos acontecimientos proféticos, y todo completamente gratis, gracias al apoyo de personas que se suscriben desde todo el mundo, como tú. Comparte este video para que más vidas sean transformadas con la verdad eterna de la Biblia.